Sin embargo, aún hace el amor, muy de cuando en cuando, eso sí, y más por insistencia de él que por el deseo de ella. Sus cuerpos han envejecido mucho, ambos están gordos y, aunque nunca pudieron presumir de poseer un tipo envidiable, las veces que se encuentran desnudos, Nuria prefiere no mirarse a sí misma, no mirar a Ramiro, no descubrirse reflejados en el amplio espejo del armario. Ya no les cita el cuerpo desnudo de su marido, ya no les citan los cuerpos. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de este libro. Hubo un tiempo en que lo fui todo, del escritor aragonés de Zaragoza, Carlos Manzano. No es su primer libro de relatos, se había publicado unos cuantos anteriormente y también pues unas novelas que yo juzgo como muy interesantes, que me gustaron mucho. Entre las novelas, la última precisamente es la azarosa y enigmática vida de Iraida Badiero, y entre los relatos pues ha publicado Estrategias de supervivencias, Lánguidos sueños, y ha participado en numerosas antologías literarias. Carlos Manzano es un escritor que me gusta precisamente porque sus relatos giran en torno muchas veces a la transgresión. Son tan protagonizados por personajes que bordean los límites de la normalidad o son totalmente anormales, ¿no? Y eso es precisamente una de las cosas que me gusta de su literatura, ¿no? Aparte es un escritor que arma sus relatos con una precisión de lenguaje encomiable. Es un autor literario, lo cual me parece importante remarcarlo porque estamos en unos tiempos de literatura light, de literatura pues de fácil consumo. Y los relatos que integran este volumen editado por La Fragua del Trovador, de diversa longitud, ¿no? Los hay incluso algunos que son micros, ¿no? Pues son relatos que, aparte de que están muy bien construidos, incitan a la reflexión y no dejan al lector en ningún momento indiferente, sino que lo golpean, ¿no? Lo golpean. Se podría decir también que Carlos Manzano navega, digamos, por esta delgada línea de la transgresión, de la provocación, de la perturbación, ¿no? Pese a todo, también hay momentos de humor y de sarcasmo. Pero quizá también uno de los rasgos característicos de estos relatos, y yo lo comparo sus personajes, algunos de ellos, pues a esas pinturas de un gran artista inglés, Lucian Freud, ¿no? Que habla precisamente de la decadencia del ser humano, ¿no? De cómo se deteriora lo físico, ¿no? Y no alcanzamos pues nuestros deseos, ¿no? Precisamente por ese cuerpo que se deteriora a una velocidad superior que la mente.
La idea del libro, de mi libro de relatos, hubo un tiempo en que lo fui todo, surge a raíz de tener ya escritos unos pocos relatos, dos o tres o cuatro, en los que percibo que hay una idea, un nexo común entre ellos, que posteriormente me parece buena idea seguir desarrollando y seguir escribiendo más textos un poco que girasen sobre esa idea. La idea es muy básica, muy elemental. La idea es que fundamentalmente nuestras acciones, nuestros actos, vienen motivados más por las emociones, por las reacciones primarias que sentimos, que por que por un proceso racional y lógico que los haga realizarse. En las citas del comienzo del libro yo creo que es lo que intento dejar, ¿no? Con las dos citas en las que me apoyo. La primera cita es del libro La música del mundo de Andrés Ibáñez, y la cita dice: generalmente no comprendemos nada de la vida, sino tan solo sus imágenes, que convertimos en símbolos. La segunda cita, que ahonda en este mismo aspecto, pertenece al libro Economía y Sociedad de Max Weber, y dice así: una acción con sentido efectivamente tal, es decir, clara y con absoluta conciencia, es en la realidad un caso límite. El disparo atravesó la frente del hombre con total limpieza. El silenciador evitó que el ruido de la descarga traspasara las paredes de la habitación, o al menos que no se percibiera más que como sonido opaco, mate, difícil de identificar. Hay otro aspecto en los relatos también, mmm, que de alguna forma los unifica o les los hace moverse en un territorio compartido, del que solo fui consciente cuando tenía el libro acabado, terminado. Y surgió a raíz de una pregunta que me hicieron, de por qué, digamos, el cuerpo, lo físico, estaba tan presente en los relatos. Entonces, ahí es donde yo un poco recapacité y me di cuenta, o quise ver, que en realidad hay dos elementos que están más o menos distribuidos a través de todo el libro en diversos relatos, que es la dicotomía entre cuerpo y mente, es decir, entre el aspecto físico, la fisicidad de lo que somos, y la capacidad casi ilimitada de fantasear, de imaginar, de movernos, ¿no? A través de la mente. Hay relatos que están más, digamos, motivados por el aspecto cuerpo físico, y otros más por el de la mente, fantasía. Pero yo creo que de alguna manera lo que viene a subyacer es que efectivamente somos una suma o una mezcla de ambas opciones, pero que mientras que la mente nos sirve para llegar hasta donde prácticamente resulta imposible, hasta nuestros propios límites, la capacidad de fantasear, de imaginar, de soñar, es prácticamente ilimitada. El cuerpo, por el contrario, es absolutamente limitado. El cuerpo tiene unas capacidades determinadas y no es posible sobrepasarlas. Es decir, uno puede soñar, uno puede imaginar, fantasear con que salta por la ventana, vuela y planea por encima de las casas de la ciudad, pero inevitablemente la parte física, es decir, el cuerpo, lo va a impedir, porque el momento que nosotros nos lancemos por la ventana, inevitablemente la ley de la gravedad va a hacer su trabajo y vamos a desplomarnos inevitablemente contra el suelo. Esa es la parte, digamos, no sé si menos interesante, pero sí la parte más real y concreta de lo que somos, ¿no? Somos cuerpos, somos pura química, y eso no hay manera de solventarlo. De entre todo el amplio muestrario de tipos infectos que pueblan nuestro planeta, a los que menos soporto es a los violentos. No puedo con esa gente. En general, tanto en este libro como en mis anteriores libros de relatos, digamos que yo escribo sobre lo que me perturba, ¿no? Sobre lo que no entiendo. A mí me atrae muchísimo eh, meterme en personajes con los que probablemente no tengo nada que ver, porque creo que es una forma también que tengo de reflexionar acerca de por qué, ¿no? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué somos? ¿Por qué nos comportamos de determinada manera? Eh, Creo que la literatura
como en la faceta, digamos, creativa como escritor, es una manera fantástica de llegar a esa parte de la mente que probablemente todos compartimos, pero por suerte la tenemos bastante domesticada y bastante calmada, pero que está ahí. Es decir, al fin y al cabo, todos provenimos de un mismo proceso evolutivo y todos venimos pues, de los primeros homínidos, del Homo habilis y de todos estos seres que nos precedieron y cuyo sistema cerebral en buena medida compartimos, ¿no? Entonces, entrar en ese aspecto, en lo perturbador, en lo que se sale de lo correcto, porque es muy fácil de entender el buen comportamiento, el comportamiento solitario, es mucho más difícil de entender otros tipos de comportamiento bastante más asociales. Me gusta jugar con esa idea y me gusta meterme lo máximo posible a investigar o a elucubrar acerca de por qué podemos llegar a ser de esta manera. El caso es que, debido a la impresión o a la comparación o a lo que fuera, y por mucho que tratara de no darles más importancia de la que tenían, las tetas de Gloria se me quedaron firmemente grabadas en la cabeza. De verdad que no era mi intención. Al fin y al cabo no se trata más que de dos glándulas de grasa diseñadas para amamantar bebés humanos, nada más que eso. Sin embargo, para mi estupefacción, esa misma noche soñé con sus senos. Un poco en la misma línea de lo que he dicho anteriormente, jamás me planteo los relatos desde una perspectiva moral. Es decir, yo creo que además tratar de que la literatura tenga un efecto edificador o educativo me parece que es desvirtuar completamente lo que debe ser la literatura. La literatura creo que debe ofrecernos una oportunidad para cuestionar, para penetrar, para desvelar aquello que se nos escapa o que se nos puede escapar, ¿no? En una primera mirada que está condicionada por lo cotidiano, por nuestra vida, por las obligaciones, por las necesidades, ¿no? Es decir, la lectura de alguna forma es como hacer un alto, es dar un paso atrás y empezar a ver lo que hacemos diariamente o lo que nos rodea diariamente desde una perspectiva un poco distinta. En este aspecto, aunque esto pueda ser ya un poco salirnos de lo que es un libro y entrar en materias filosóficas más profundas, lo que nosotros entendemos por realidad o lo que nosotros entendemos o lo que cada uno entiende por el universo, por la verdad, no es más que un proceso cerebral que experimentamos individualmente. Es decir, nosotros tenemos unas capacidades cognitivas y a través de esas capacidades construimos lo que es real, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos. Entonces, digamos que nuestra realidad nos pertenece a nosotros, porque la hemos creado con nuestro cerebro a través de unas herramientas que son los sentidos, la visión, un montón de cosas, la percepción, el racionamiento. Pero una de las cosas que debe hacer la literatura es proporcionarnos otras mentes, ¿no? Que nos lleguen a nosotros otras maneras de percibir esa realidad, otras maneras de ver ese mundo, otras maneras de sentirlo, ¿no? Para de alguna forma ser conscientes de que nuestra percepción de la realidad no es la única. Puede haber muchas otras maneras de percibir esa realidad, de entender el universo y que por tanto, no sé si en algún momento se podrá llegar a ver las cosas de una manera objetiva, probablemente jamás, pero esa intersubjetividad que nos puede proporcionar la literatura, o la buena literatura, igual que el buen cine, igual que cualquier otra forma de expresión artística, creo que nos lleva a ese terreno, va a ser siempre bienvenida porque nos enriquece profundamente y porque sobre todo nos hace ser conscientes de que nuestra manera de entender o de acceder, más que entender, de acceder a la realidad es exclusivamente personal. Por tanto, ni es única ni es la definitiva, ¿no? Enfrentarse a un libro de Carlos Manzano, nacido en Zaragoza en 1965, autor de las novelas Vivir para nada, Sombra de lo cotidiano, Lo que fue de nosotros, Paisajes en la memoria y La azarosa vida de Idaida Badiero y de los libros de relatos, estrategias de supervivencia y lánguidos sueños, es ir sobre seguro, invertir bien el tiempo. El lector que se adentra en su narrativa precisa y rigurosa, profundamente literaria,
gozará de unos textos perfectamente armados, además de bien escritos, que tienen la virtud de sacudirlo por la osadía de su temática y la originalidad de su exposición. La pasión por la literatura del escritor aragonés quedó de manifiesto en todos los años que dirigió una revista digital de referencia llamada Narrativas. Lo que hace este autor aragonés tan brillante como osado en cada uno de sus libros, sean novelas o colecciones de relatos como este, es literatura con mayúsculas, algo que cada vez es más difícil de encontrar en lo que se publica, y lo hace con una prosa medida y exquisita que depara un enorme placer al que la lee. Hubo un tiempo que lo fui todo, es un menú degustación que no tiene desperdicio.